Vamos a hablar aquí, queridos codritos, acerca de lo que nos reporta a nosotros Eusebio en la historia de la iglesia, epígrafe 23, que era como capítulo 23. Eusebio, queridos codritos, en la historia de la iglesia nos describe a nosotros unos cambios que estaban ocurriendo en la iglesia, en la eclesía de su tiempo, en cuanto a la celebración de la Pascua y el establecimiento del mes de la Vid. Y el emperador Constantino quería traer unos cambios, y él reporta cuáles cambios quería traer Constantino y quiénes eran los que no lo querían aceptar esos cambios. Y también nos dice que ellos no querían aceptar esos cambios por cómo ellos lo estaban celebrando. Nos dice cómo se estaba celebrando y cómo Constantino quería que se celebrara. Ahí nosotros podemos ver no solamente lo que se está haciendo hasta el día de hoy, que Constantino cambió, sino cómo era que se estaba haciendo antes de que Constantino lo cambiara. Vamos a leerles un poco, queridos codritos. Esto se llama la controversia de los decimocuartos o los cuartodecimanos, queridos codritos, refiriéndose al día 14. El día 14 era crucial para esta controversia que trataba sobre la Pascua o Pesach. Estamos hablando en español, así que ustedes saben lo que es la Pascua, ¿verdad? En hebreo Pesach, que significa pasar por encima, pasar por alto, brincar. Porque en Pesach el ángel de la muerte pasó por alto, brincó por encima de los hijos de Israel y no mató a ninguno. Por eso se llama Pesach, el cordero de pasar por alto. Pasa por alto los pecados y pasa por alto la muerte del que peca, porque ese cordero perdona pecado. Y sabemos que ese cordero hoy en día es Yahshua, que se sacrificó de una vez y por todas, queridos codritos. Pues lo sabía el imperio romano del tiempo de Eusebio. En el imperio romano del tiempo de Eusebio, queridos codritos, que fue pues 2 o 3 siglos después de Yahshua y de los apóstoles, habían muchos países, muchas naciones, todas habían recibido la predicación de los apóstoles, especialmente del apóstol Pablo. Y muchos de esos ciudadanos de esas naciones controladas por el imperio romano del siglo 3 y 4 celebraban las fiestas santas y los Shabbat séptimos y las leyes y todo lo demás que Pablo les había enseñado cuando les predicaba la Torá a esos gentiles que él convirtió. Y estos eran descendientes de aquellos que Pablo les predicó el evangelio originalmente. Estos de los que nos habla Eusebio eran descendientes, creyentes descendientes de los del primer siglo, a quien Pablo les llevó el evangelio por primera vez, a todos aquellos gentiles, él y los demás apóstoles, cuando Yahshua los mandó a predicar el evangelio a las naciones. Entonces se suscitó una controversia, porque la iglesia de Roma, que fue la que inició la apostasía, la herejía, la inició la congregación de Roma, la que estableció Pablo, pero dejó de ser la misma tan pronto apostató, porque cuando empezaron a aceptar la apostasía los herejes de la iglesia de Roma, los que no la aceptaron se salieron de la iglesia de Roma y se fueron a reunir a sus casas, porque los querían perseguir la mayoría que hizo los cambios. Tomaron el control, los demonios, los herejes tomaron el control de la eclesía de la asamblea de Roma, queridos codritos. ¿Entendemos eso? Los romanos no fundaron la eclesía del primer siglo. Tomaron control de la quejidad de Roma, de la congregación de Roma específicamente, y después, con la influencia que ellos tuvieron sobre Constantino, trataron de hacer que todas las demás congregaciones de todo el imperio romano cambiaran. Y hubo un lío porque algunas no querían cambiar, no querían apostatar, no querían aceptar la herejía. No querían aceptar la herejía.
pero si no la aceptaban eran perseguidos o puestos a muerte por Constantino, querido Codrito, y sus gobernantes y sus subalternos, ¿verdad? Entonces, ya en Roma, queridos Codritos, estaban celebrando el Día del Sol Invictus el domingo, el primer día de la semana, como día de reposo, como séptimo día. En ese día los romanos habían dicho en Roma que no se podía trabajar. Constantino quería hacer cambios a toda la doctrina de toda la iglesia en todo el imperio para que fuera uniforme, porque resulta que en distintos países del mismo imperio romano se estaba celebrando Pascua en un día, en otra área, en otra región se celebraba Pascua en otro día, y en otro sitio en Roma de otro día. Y el día séptimo lo estaban celebrando en Asia Menor, en el día séptimo, en el sábado, y en Roma lo estaban celebrando en el domingo, en el día primero. Y así pasaba. Entonces la controversia que hubo fue multifacética, porque incluía cambios a varios aspectos de la sana doctrina y de los días de guarda simultáneamente. Les voy a leer aquí la controversia pascual, y si quieren me piden el link, queridos Codritos, y se los envío, porque es bueno que lo lean, ¿saben? Dejen ver si lo puedo guardar. ¿Dónde se guardan aquí? Pues miren, no me aparece dónde guardarlo. ¿Qué cosa? Bookmark, aquí es. Ya lo guardé, ya no se me pierde. La controversia pascual. Dice, la historia eclesiástica o la historia de la iglesia, está hablando de Roma del tiempo de Eusebio, conserva la memoria, conserva la historia de tres fases distintas en la disputa respecto al tiempo apropiado para celebrar la Pascua. Añadirá a la claridad si en primer lugar establecemos qué es cierto respecto a la fecha y la naturaleza de estas tres categorías. Así que el autor procede a desglosar esas tres categorías, esas tres fases de la controversia. Primera fase, óigame, primera fase de la controversia. La primera fase de la controversia trató sobre la legitimidad de celebrar la Pascua en un día laborable. ¿Cómo que en un día laborable? Repito, oigan bien, la primera fase de esta disputa, de este escándalo, porque se creó un escándalo, porque no todo el mundo quiso aceptar estos cambios que quería traer Constantino, y hubo controversias en cuanto a tres cosas distintas. La primera fase de la controversia trató sobre la legitimidad, la autenticidad de celebrar la Pascua en un día laborable. ¿Por qué? Porque saben lo que estaban haciendo los de Roma. Recuerden que el edicto sale de Roma, y Roma ya estaba, la iglesia de Roma que fundó Pablo, que estaba muy bien al principio, ya estaba hecho una porquería, estaba corrupta y lo estaban dominando los herejes, los que habían hecho los cambios. Y ahora los herejes que habían hecho los cambios en la iglesia de Roma querían llevar los cambios a todas las iglesias, querían ser ellos los líderes y mandar a todas las iglesias a que vivieran por la misma doctrina herética que ellos en Roma. Y las iglesias no querían, se resistían y no querían. Y la primera fase de esta controversia trató sobre lo kadosh o pagano de celebrar Pascua en un día laborable. ¿Saben por qué? ¿Cuál era el día no laborable para ellos, para los romanos? El domingo. En Roma ya ellos celebran Pascua en domingo, igual que hoy, que hasta el día de hoy. Ya habían hecho el cambio en Roma, y ellos querían, los romanos querían traer ese cambio a todas las iglesias, y las iglesias se escandalizaron porque la Pascua que ellos celebraban, que les enseñó Pablo, que les enseñaron los apóstoles, no se celebraba en un domingo, no se celebraba en un día fijo de la semana, en domingo, se celebraba en el día 14, querido, en el 14 de Nisan, cayera el día que cayera el día de la semana.
Atención, Shabbat lunaristas, otra prueba contra ustedes. En el primer siglo, los Shabbatot y las fiestas santas de Yahweh, que ustedes dicen que se celebraban siempre en días 1, 7, 14, 21 y 28, no se celebraban en esos días, se celebraban en días que vamos a oír aquí, no importa el día romano en que cayeran. Vamos a ver. Así que la primera fase de la disputa, de la contienda, del escándalo que se formó, fue a causa de que los romanos en Roma celebran la Pascua en domingo, un día no laborable, y los demás querían celebrarla en días laborables, en días que fuera, cualquiera que fuera, porque la Pascua puede caer en lunes, en martes, en miércoles, en domingo, en cualquier día. Y los romanos decían que no puede caer en un día laborable, que tiene que caer un día no laborable, y que el día no laborable de los romanos era el domingo, entiendan. Bueno, leemos en Eusebio, vamos a citar, un asunto de no pequeña importancia surgió en ese tiempo. Cuando dice un asunto de no pequeña importancia, es un escándalo de gran importancia lo que pasó. Un escándalo de grandes proporciones surgió en ese tiempo, es decir, en la época del Papa Víctor, cerca del 190 de esta era. Era por el año 200. Las diócesis de toda Asia, las quejilot, las asambleas, las iglesias, que en Roma las llamaban las diócesis, eran las asambleas que Pablo fundó por Asia Menor, por todo Asia, basadas en una antigua tradición, en la tradición apostólica, la que está basada en la Torá. Oigan bien, las diócesis, las eclesías de toda Asia, basadas en la antigua tradición, sostenían que la fiesta de la Pascua siempre se debía celebrar el 14º día de la luna, el 14º día de la luna, el 14º día de un mes lunar, del primer mes lunar. Ven que la celebraban como la celebramos nosotros, en el día 14 del primer mes lunar. Los meses son lunares, queridos codritos. Ellos estaban celebrando la Pascua como se las enseñó Yahshua y se las enseñaron los apóstoles. El día 14 del mes de Aviv celebrar la Pascua, decía en Éxodo. Ellos la celebran el día 14 del mes lunar, de la lunación del primer mes. Ellos sostenían que la fiesta de la Pascua siempre se debe celebrar en un día 14 de lunación, en cuyo día se les ordenó a los judíos, oigan, en cuyo día, en el mismo día en que se le ordenó a los judíos sacrificar el cordero. ¿A poco no? ¿A poco a los judíos no se les ordenó sacrificar el cordero pascual el 14 entre las 2 tardes? Estaban celebrando bien la Pascua las eclesias de Asia Menor. Y los de Roma no la estaban celebrando bien, la estaban celebrando en el domingo después del equinoccio, queridos corderitos. Y los romanos de Roma fueron a todas las iglesias de todas las diócesis de toda Asia a decir: ustedes tienen que celebrar la Pascua como nosotros en Roma. Y surgió un revolú, surgió un problema de no poca importancia, surgió un gran escándalo, porque las iglesias de Asia eran fieles y querían seguir observando la Pascua de acuerdo a la tradición judía de celebrar la Pascua y sacrificar el cordero pascual el día 14 y la Pascua el día 14 y el 15, queridos corderitos. Para que ustedes vean. Las diócesis de toda Asia, y por eso fue que se dividió el Imperio Romano en 2. Acuérdense, se dividió en 2, en el Imperio Oriental y en el Imperio Occidental. El Imperio Occidental liderado por Roma y el Imperio Oriental liderado por Istambul o Constantinopla o la segunda Roma, queridos codritos. La convirtieron en capital del Imperio Romano del Oriente. Y después hicieron ahí una iglesia aparte, la iglesia ortodoxa cristiana, que también es grande. Hicieron en Roma la iglesia de Roma católica, la greco-romana católica,
y en Turquía, en Asia Menor, hicieron la iglesia greco-romana ortodoxa, queridos codritos, o más greca que romana, la iglesia ortodoxa, que no quería aceptar los cambios del Papa Víctor, y pusieron un papa diferente en la iglesia oriental. Surgieron dos imperios unidos, por eso la bestia tiene dos patas, la estatua de Nabucodonosor tiene dos piernas, una representa el imperio romano occidental y otra el oriental, queridos codritos. Siguen, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a releer esto porque se nos fue el hilo. Las diócesis o las eclesías de toda Asia, basadas en la antigua tradición, sostenían que la fiesta de la Pascua siempre se debe de celebrar el día 14 de la luna, en cuyo día se ordenó a los judíos sacrificar el cordero, alegando que el ayuno debía terminar ese día, sin importar en qué día de la semana cayera. El día 14 la Pascua se tenía que celebrar el día 14 del primer mes, sin importar qué día de la semana fuera. No importaba a los fieles de Asia Menor, que habían sido enseñados por Pablo y se adherían a esa doctrina original, en qué día de la semana cayera su Pascua el día 14, después que fuera el 14 del mes. Porque podía caer en un día laboral, un día de la semana cualquiera de los 6 previos, o podía caer en domingo. Y la iglesia de Roma insistía que siempre tenía que caer en un domingo, sin importar qué día del mes, si era el 14, el 15 o el 20 o el 30, sin importar qué mes fuera, tenía que caer en domingo después del equinoccio. ¿Ven la diferencia? Y se escandalizaron no pocos judíos en Judea cuando oyeron, en la diáspora cuando oyeron esto. Y no pocos en Asia Menor se escandalizaron todos, porque eso era una herejía para ellos. Se les ordenó, en cuyo día se les ordenó a los judíos sacrificar el cordero sin importar en qué día de la semana cayera. ¿Ven? Que no estaban ajustadas las semanas con las fases lunares, queridos codritos. ¿Ven? Que los romanos no fueron los que cambiaron eso, que ya estaba antes, eso era lo original. Los romanos lo querían cambiar y lo cambiaron, pero no cambiaron el orden de la semana, porque ellos lo que querían cambiar era la Pascua, el día cuando se celebraba la Pascua en sí. Y no las semanas, no la sincronización de las semanas, no la cambiaron con las fases lunares como los babilonios y como hoy quieren hacer los herejes del Shabbat lunar. Ellos insisten, los herejes del Shabbat lunar hoy, que los antiguos creyentes del primer y segundo siglo tenían el mismo calendario lunar que ellos, que las semanas estaban con las fases lunares, y es mentira. Porque entonces el día 14 hubiera caído siempre, todos los años, en un mismo día de la semana. Y aquí dice que ellos lo celebraban en el día 14 del mes y respectivamente del día de la semana en que cayera. Ven lo que les decimos, que no les estamos mintiendo, que los que mienten son los otros, queridos codritos. No juzguen las cosas antes de tiempo. Y esto no es la única evidencia, hay montones, pero montones más de evidencia a favor de que hasta los judíos de rabinos celebran el Shabbat cuando es mejor que los Shabbat lunaristas, y mienten los Shabbat lunaristas para hacerlos ustedes desviarse y arrastrarlos con su mentira. No les hagan caso, queridos coditos. Bueno, Eusebio estaba aquí cuando escribió esto. Eusebio era un testigo de toda esta controversia que estaba pasando. Bueno, sin embargo, queridos codritos, no era costumbre de las iglesias en el resto del mundo terminarla en ese punto. ¿Ven? No era costumbre de todas las demás eclesías del mundo. Estaban por lo que se conocía el mundo, era el mundo romano, era todo lo que se conocía del mundo prácticamente. Estaba bajo el imperio romano. No era costumbre de las iglesias del resto del mundo terminar la Pascua en ese punto, pues observaban la práctica que ha prevalecido desde la tradición apostólica hasta el momento. Por eso se resistían, porque estaban celebrando la tradición apostólica, y la tradición apostólica estaba basada en la escritura, en la Torá. Y se está hablando de cuando ellos terminaban un ayuno, queridos codritos, porque ellos hacían un ayuno que acostumbraban a hacer
para luego entrar en la Pascua y celebrar entonces la fiesta con los panes ácimos por 7 días. La empezaban el 14 independientemente de qué día de la semana cayera el 14. Y aquí está hablando, perdón, de la práctica del ayuno cuando son varias facetas. Sin embargo, no era costumbre de las iglesias en el resto del mundo terminar el ayuno en este punto, pues observaban la práctica que ha prevalecido desde la tradición apostólica hasta el presente, de terminar el ayuno solamente en el día de la resurrección de Yahshua HaMashiach. Qué ayuno, ¿verdad, queridos codritos? Vamos a ver otra vez. Sin embargo, no era costumbre de las iglesias en el resto del mundo terminarla en este punto, pues observaban la práctica que ha prevalecido desde la tradición apostólica hasta el presente, de terminar el ayuno solamente el día de la resurrección de Yahshua HaMashiach. Y la resurrección de Yahshua fue 3 días después del 14 cuando lo mataron. ¿De qué ayuno estarían hablando ellos? Porque durante 7 días tienen que comer panes sin levadura. Podían comer de todo lo que fuera kosher, pero tenía que ser sin levadura. Pero no sé de qué otro tipo de ayuno están hablando aquí. Habría que averiguar eso. Pero dice que observaban la tradición apostólica de terminar el ayuno solamente en el día de la resurrección de Yahshua HaMashiach. Se celebraron sínodos y reuniones de obispos sobre este asunto. Recuerden que obispos eran los presbíteros, los principales de cada iglesia del mundo en el Imperio Romano. Entonces, como no se ponían de acuerdo, mandaron a llamar obispos de cada congregación del Imperio Romano para hacer estos sínodos, estos simposios, estos concilios. Y entonces traer esto ante los principales, traer estos problemas, estos cambios, y obligarlos y persuadirlos para que cambiaran. Pero no querían, ni aún así querían. Se celebraron sínodos y reuniones de obispos sobre este asunto, y todos unánimemente, a través de correspondencia mutua, redactaron un decreto eclesiástico que el misterio de la resurrección de Yahweh, del amo, que el misterio de la resurrección del amo no debía celebrarse en ningún otro día, sino el domingo, y que se debía observar el cierre del ayuno pascual en ese día solamente. Los convencieron, queridos cielos. Parece que los invitaron a los obispos de cada congregación y ayer les dijeron, más vale que firmen, porque de aquí no salen. Así eran los romanos. No los trajimos aquí para que si querían o no querían. Ya se habían resistido. Los estamos convocando para que firmen, o los matamos, o los perseguimos, o hacemos un escándalo. Y resulta que todos firmaron, que ahora todos firmaron. Resolvieron eso como Constantino quería, miren para allá. Por eso la religión romana, la herejía de Roma se extendió por todo el Imperio Romano. ¿Ven? ¿Y qué tuvieron que hacer los fieles de Asia Menor? Huir de esas congregaciones donde los obispos los habían traicionado. Esas ovejitas fieles tuvieron que huir, o se reunían en cuevas, o se reunían en casas, pero no podían seguir yendo a la congregación, no podían seguir yendo a un templo, una sinagoga, ni ningún sitio, porque estaba dominada por los herejes ya. Ya todas estaban dominadas por los herejes. Estas palabras del padre de la historia eclesiástica, seguidas por algunos extractos que hace de las controversias cartas de su tiempo, de su tiempo, nos dice casi todo lo que conocemos respecto a la controversia pascual en su primera etapa. Esa es la primera etapa de la controversia pascual. Y entonces aquí vemos eso, queridos codritos. Seguimos leyendo. Además, Ireneo afirma que Policarpo, ustedes saben quién es Policarpo, fue discípulo de uno de los apóstoles, queridos cielos, de Juan, creo. Además, Ireneo afirma que Policarpo, que ya estaba muerto para esta fecha, quien, al igual que los demás asiáticos, los demás obispos de Asia originales, guardaba la Pascua el día 14 de la luna, sin importar qué día de la semana cayese. Siguiendo con ello la tradición que él sostenía se derivaba del apóstol Juan,
que vino a Roma cerca del año 150 después de Cristo. Perdón. Además, Ireneo afirma que Policarpo, quien al igual que los demás de Asia, guardaba la Pascua el día 14 de la luna sin importar en qué día de la semana cayese, siguiendo con ello la tradición que él sostenía se derivaba del apóstol Juan. Vino a Roma, Ireneo vino a Roma cerca del 150 después de Cristo sobre este mismo asunto, pero el Papa Aniceto no pudo persuadirlo de desistir de su observancia cuartodecimana. Ireneo fue como un siglo antes a donde el Papa que estaba en Roma en aquel tiempo, el Papa Aniceto, a decirle: nosotros los de Asia guardamos Pascua como nos enseñaron el día 14 del mes, y no vamos a cambiar la Pascua para el domingo de resurrección. Y no pudo persuadirlo, ni uno persuadió al otro. No, se quedaron así trancados, queridos, se quedaron en controversia, pero no pasó nada. Pero ahora, 100 años después, emerge Constantino, empieza a hacer sínodo, empieza a amenazar y empieza a convencer a todos los obispos de todas las congregaciones a que acepten la herejía y a firmar documentos y cartas, queridos colegas. No pudo persuadirlo de desistir de su observancia cuartodecimana. Sin embargo, él no fue excluido de la común unión con la iglesia romana. La iglesia romana no los excomulgó, para ese tiempo los toleró. Como que traté de convencerlo, pero no pude. ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a dejarlo por un tiempo. ¿Los vas a matar? ¿Los vas a excomulgar? No, porque si los excomulgo se van aparte y siguen. Lo que hay que hacer es engañarlos, lo que hay que hacer es esperar para hacer que se mezclen todos con nosotros, que se hagan de nosotros. Pero si los excomulgamos, pues entonces se va a crear una división en el imperio, se va a crear una división religiosa y puede que venga una división política y una división bélica y geográfica. Bueno, y parece que dijeron: no, los de Roma, déjalos así por ahora a los de Asia, déjalos tranquilitos, déjalos que se crean, ¿verdad? Déjalos que sigan guardando Pascua el 14 por ahora. Pero ya ustedes ven que un siglo después mandaron a llamar todos los obispos: firmen aquí, firmen, tienen que estar de acuerdo que la Pascua se va a celebrar el domingo de resurrección. Igual que hasta el día de hoy. Entonces, sin embargo, él no fue excluido de la comunión con la iglesia romana. Ireneo, mientras que condena la práctica cuartodecimana, Ireneo no está de acuerdo con la práctica cuartodecimana. Sin embargo, le reprocha al Papa Víctor el haber excomulgado a los asiáticos muy precipitadamente y el no haber seguido la moderación de sus predecesores. Quiere decir que el Papa Aniceto no excomulgó a los de Asia, pero el Papa Víctor, que es el que estaba para tiempos de Eusebio, sí los excomulgó, y por eso dijo: antes de excomulgarlo, vengan y firmen aquí, y vayan y cambien, o si no, los excomulgamos y los perseguimos o lidiamos con ustedes como sea, pero no los vamos a tolerar más. Roma no quería tolerar a los que no estaban de acuerdo con su infidelidad. Y eso fue el Papa Víctor con Constantino, que era emperador. El Papa era el líder religioso y el emperador era pues el líder político, militar, el líder de la bestia de aquel tiempo. El asunto así debatido trataba principalmente si la Pascua se debe celebrar en domingo o si los creyentes debemos celebrar el día santo de los judíos el 14 de Nisan, ¿ven? El 14 de Aviv, que podía ocurrir en cualquier día de la semana. 3 veces en el texto, 3 veces, que el día 14 puede ocurrir en cualquier día de la semana, no en día séptimo Shabbat como algunos dicen, no en Shabbat semanal, en cualquier día de la semana, porque las semanas no eran con las fases de la luna para este tiempo, ni nunca lo han sido en el pueblo de Yahweh ni en el pueblo judío, nunca. Eso es babilónico, eso no es de Yahweh, eso es una mezcla. Así que el asunto era ese:
si la Pascua se debe celebrar en domingo, como la estaba celebrando Roma, o si la debían seguir observando el santo día de los judíos, el 14 de Nisan, el santo día, santa solemnidad. El 14 al atardecer celebrar la Pascua, santa convocación será, que podía ocurrir en cualquier día de semana. Los que celebraban la Pascua con los judíos eran llamados cuartodecimanos o teurontes observantes. Pero aún en tiempos del Papa Víctor, esta costumbre apenas se extendió más allá de las iglesias de Asia Menor. O sea que no, las de Asia Menor no pudieron influir, no pudieron persuadir a las demás iglesias que estaban mal de que lo celebraban bien. No pudieron, ya estaban en apostasía. Después de las fuertes medidas del Papa, los cuartodecimanos parecen haber mermado. Lo que les decía. Lo dicen otros historiadores. Estos papas, este Papa Víctor y Constantino, amenazaron, iban para allá, mandaban ejércitos, mandaban gente, saqueaban las iglesias. Los que no se conformaban a los edictos de Constantino, los eliminaban, los mataban o tenían que salir corriendo por sus vidas. Tenían que mudarse para otras regiones, tenían que dejar casas, propiedades, todo abandonado, irse pero corriendo, o si no, morir como mártires, queridos corderitos. Después de las fuertes medidas tomadas por el Papa, los cuartodecimanos parecen haber mermado. Qué pena, ¿verdad, queridos corderitos? Vamos a ver la segunda fase de la controversia pascual en el siguiente audio, queridos cielos.